Hola, en este vídeo vamos a hablar sobre las potencias en la máquina síncrona funcionando como generador. En primer lugar vamos a hablar del balance de potencia que vamos a considerar en la asignatura. Bien, el balance de potencia que vamos a considerar va a ser el que se muestra aquí en esta figura. Nosotros vamos a tener una potencia entrante desde el motor primario. El motor primario va a ser una turbina, va a ser un motor diésel, va a ser el elemento que va a hacer girar el eje de la máquina. Esta potencia P swing de entrada es una potencia de naturaleza mecánica, ¿de acuerdo? Entonces no podemos expresarla en términos de magnitudes eléctricas. A esta potencia de entrada habrá que restarle, si se considera, pues lo que son las pérdidas mecánicas más las pérdidas en el hierro, que serán las pérdidas mecánicas como tal, serán pérdidas mecánicas evidentemente, y las pérdidas en el hierro normalmente en esta asignatura va a ser un dato que nos van a dar en el caso de que haya que considerarlo. Bien, si a la potencia mecánica que está aplicando el motor primario se le deduce la pérdida mecánica y las pérdidas en el hierro, lo que obtenemos es la potencia electromagnética, es decir, la potencia que en forma de campo magnético se transmite del rotor al estator. La potencia electromagnética, por tanto, será igual a la potencia de entrada menos la suma de las pérdidas mecánicas más las pérdidas en el hierro. La potencia electromagnética se puede expresar por fase, estamos en el circuito equivalente por fase, como el producto de las dos magnitudes eléctricas que dan potencia, es decir, sería la fuerza electromotriz sub 0 por la intensidad por el coseno del ángulo que forme E con I, es decir, este ángulo phi será el ángulo que forme E sub 0 con I. Luego, en el circuito equivalente que hemos obtenido por fase, vemos que existe solamente un elemento resistivo sobre el cual podrá disiparse potencia, y esa potencia pues será la de el producto de RS por la intensidad al cuadrado que la atraviesa. Esto todo es por fase, que quede claro. Habría que multiplicar por 3 si estuviésemos analizándolo de manera trifásica. Y la potencia de salida, evidentemente, pues sería el producto de la tensión por la intensidad por el coseno del ángulo que forma V con I, es decir, este phi es el ángulo que forma la tensión de fase con la intensidad de fase. Por supuesto, como hemos dicho y como es lo que vamos a considerar en la asignatura, al ser trifásica, todas las potencias habrá que multiplicarlas por 3. Esto con respecto al balance de potencias de la máquina funcionando como generador. Ahora lo que vamos a hacer es obtener una serie de expresiones de las potencias activas y reactivas de la máquina que son útiles a la hora de resolver problemas. Vamos a considerar como potencia entrante en la máquina, todas son potencias de naturaleza eléctrica. Entonces vamos a considerar la potencia entrante en la máquina como la potencia electromagnética, que es la potencia de naturaleza, la primera potencia de naturaleza eléctrica que aparece en el balance de potencia, y como potencia de salida la potencia P sub 0 de, como he dicho, potencia de salida de la máquina. Bien, entonces vamos a considerar bueno, pues el circuito equivalente. Voy a dibujarlo aquí rápidamente. Tendríamos aquí pues E sub 0, esto sería V, esta sería la, vamos a poner aquí la intensidad, y esta sería RS y XS. Aquí podemos aplicar la ley de Kirchhoff y podemos decir que el fasor de tensión V
será igual al fasor de tensión E sub 0 menos la caída de tensión en la impedancia síncrona, es decir, sería RS más JXS por el fasor de intensidad que las está atravesando. Esto es lo que estamos llamando nosotros impedancia síncrona, RS más JXS. Si la expresamos en forma de módulo argumento, pues tendrá un módulo y una fase. Phi de corto es como normalmente se le suele llamar en estas circunstancias, y ese ángulo pues lo podemos calcular en función de los parámetros de resistivo y reactivo, pues con la arcotangente del cociente de la reactancia entre la resistencia. Bien, nosotros podemos entonces expresar esto de esta forma, y de esta ecuación despejar la intensidad. La intensidad, por tanto, nos quedaría como la E sub 0 fasor menos V dividido de ZS. Advierto de que muchas veces el subíndice 0 lo omito, puesto que se sabe perfectamente cuál es la fuerza electromotriz inducida en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros normalmente el fasor V es el que tomamos como referencia 0 en las máquinas síncronas. Entonces, el fasor E o E sub 0 tendrá un módulo y formará un determinado ángulo delta con respecto a V. En el caso de los generadores, vemos en clase que ese ángulo delta siempre es positivo o nulo, nunca negativo. V tendría un módulo V y un ángulo 0, y la impedancia síncrona tendría su módulo ZS y su ángulo phi cc. Podemos entonces expresar la I de la siguiente forma: E partido ZS girado un ángulo delta menos phi cc menos V partido de ZS girado un ángulo 0 menos phi cc. Ese sería el fasor de intensidad. Nosotros vamos a intentar calcular ahora la potencia aparente compleja. Por lo tanto, necesitamos calcular el fasor conjugado de I. Bueno, pues lo podemos calcular teniendo el de I, cambiando el signo de los argumentos. Es decir, el fasor conjugado de I sería E partido ZS de ángulo phi cc menos delta menos V partido de ZS de ángulo phi cc. Ese sería el fasor conjugado. Bien, ahora lo que vamos a calcular van a ser las potencias de entrada en la máquina como generador, ¿vale? Como generador. Las potencias de entrada, como hemos dicho, van a ser las referidas a la potencia electromagnética. Pues entonces vamos a calcular la potencia aparente compleja de entrada, que sería en trifásico 3 veces la tensión, el fasor de tensión, por la intensidad, el fasor de intensidad conjugado. Sustituyendo, sería 3 por E girado al ángulo delta, o ángulo de carga que también se llama, por toda la expresión de intensidad. Bueno, pues la podemos copiar tal cual. Y la tenemos aquí. Es decir, que yo puedo expresar S sub E, fasor, como 3E cuadrado, E por E cuadrado partido de ZS girado un ángulo phi cc, delta más phi cc menos delta es phi cc, menos 3E por V partido de ZS delta más phi cc.
Entonces esta sería la expresión del fasor de potencia compleja. La parte real sería la ecuación de la potencia electromagnética y la parte imaginaria la ecuación de la potencia reactiva electromagnética. Es decir, la potencia electromagnética o de entrada sería 3e² partido de zs coseno de phi cc menos 3e por v partido de zs coseno de phi cc más delta. Esta, por tanto, repito, sería la potencia de entrada activa, y la potencia de reactiva de entrada sería 3e² zs seno de phi cc menos 3e por v zs seno de phi cc más delta. Por tanto, estas son, repito, hay que ya enmarcarlas, las dos expresiones de las potencias para cuando necesitemos calcular la potencia activa o la potencia reactiva entrante en el alternador. A veces, en muchos problemas, se simplifica el circuito equivalente y se considera que RS es despreciable. Si RS es despreciable, ZS se convierte en XS, en módulo, y el ángulo phi cc pues pasa a valer 90 grados. Bien, entonces, para esta condición, pues las expresiones anteriores quedarían P sub E quedaría 3e² partido de xs coseno de 90 menos 3e por v partido de xs coseno de 90 más delta. Como el coseno de 90 es 0 y coseno de 90 más delta es menos seno de delta, pues la potencia electromagnética para RS igual a 0 queda como 3e por v partido de xs seno de delta. Esta expresión es la expresión simplificada para la potencia electromagnética cuando RS valga 0. Podemos hacer lo mismo para la Q. Para RS igual a 0, Q sub E quedaría de la siguiente forma. Consultando la expresión sería 3e² partido de xs seno de 90 menos 3e por v partido de xs seno de 90 más delta. Sabemos que seno de 90 más delta va a ser coseno de delta y seno de 90 es 1. Por lo tanto, la Q sub E para RS igual a 0 resulta 3e² partido de xs menos 3ev partido de xs por coseno de delta. Sacando factor común se tiene 3e partido de xs factor común de e menos v coseno de delta. Esta sería, por tanto, la expresión de Q sub E para RS igual a 0. Estas, por tanto, serían las potencias electromagnéticas en la máquina. Repito, estas dos son las potencias genéricas y para el caso de que hagamos RS igual a 0,
las potencias se nos convierten en esta, la potencia activa, la expresión de la potencia activa, y en esta, la expresión de la potencia reactiva. Vamos a ver ahora lo que serían las potencias de salida de la máquina. Es decir, sería en este caso el producto de V por I, por el conjugado de I. ¿De acuerdo? Entonces agregamos una página y vamos a analizar ahora la potencia de salida del alternador. Las expresiones correspondientes para poder resolver problemas. Como hemos dicho, la potencia aparente de salida sería en trifásico 3 veces por la tensión de fase por el conjugado de la intensidad de fase. Es decir, sería sustituyendo 3 fasor de tensión por el fasor de conjugado de la intensidad, que era E partido de ZS phi cc menos delta menos V partido de ZS phi cc. Operando la potencia aparente compleja de salida, nos quedaría 3 E por V partido de ZS con un ángulo de phi cc menos delta, multiplicando V, el fasor V por este fasor de aquí, menos, ahora multiplicándolo este fasor V por este fasor de aquí, 3 veces V cuadrado, girado el ángulo, perdón, dividido de ZS, que se me olvidaba, girado un ángulo phi cc. Al igual que antes, las expresiones para la potencia activa y la potencia reactiva se obtiene calculando los valores o las expresiones reales e imaginarias de esta expresión compleja. Entonces, para la potencia de salida se tendrá que se tiene 3 E por V ZS coseno de phi cc menos delta menos 3 V cuadrado ZS coseno de phi cc. Esta sería la expresión correspondiente a la potencia activa de salida. Potencia, en este caso, eléctrica de salida. Hacemos lo mismo con la reactiva, obteniendo la parte imaginaria. Sería 3 EV partido de ZS seno de phi cc menos delta menos 3 V cuadrado partido de ZS, esto seno de phi cc. Igualmente enmarcamos esta como la expresión para la potencia reactiva de salida de la máquina. Esta potencia es la potencia eléctrica que da el alternador. Estas son estas potencias. Entonces, en muchas ocasiones hay problemas, situaciones donde nos piden, donde nos preguntan cuál es el valor de la potencia activa máxima de salida. Bueno, pues la potencia activa máxima de salida la calcularemos obteniendo la derivada parcial de P respecto a el ángulo delta y la igualamos a 0. Y por supuesto tendremos que evaluar esa derivada parcial derivándola una segunda vez y comprobar que es menor que 0 para saber y asegurarnos que se trata de un máximo. Bien, la expresión de la potencia P sub 0 la sacamos antes y era esta, 3 EV partido de ZS coseno de phi cc menos delta menos 3 V cuadrado partido de ZS coseno de phi cc. Si derivamos P sub 0 con respecto al ángulo de carga, al ángulo delta, pues la derivada del segundo término sería nula, no aparece delta en ella, y la derivada de esta sería la constante, derivada del coseno sería menos seno
por la derivada de la función del término que se ve afectado por la función trigonométrica, que es menos 1, con lo cual este signo pasa a ser positivo. ¿De acuerdo? Entonces, para calcular el máximo o el mínimo, pues igualamos esta expresión a 0. Esta expresión a 0 implica que seno de phi cc menos delta tiene que ser 0, por lo tanto phi cc menos delta tiene que ser 0. Entonces la condición de máximo o de mínimo es esta de aquí, que vemos aquí, que phi cc sea igual que delta. Recuerden que delta siempre es un número positivo, o delta igual que phi cc, depende de cómo queramos verlo. Realmente la condición es al revés. Voy a corregirlo porque realmente la condición tendría que ser definida al revés, es decir, que delta tome el valor de phi cc. Delta es la variable. Entonces, si nosotros derivamos por segunda vez con respecto a delta, tendríamos 3EV ZS, derivada del seno es coseno, por la derivada del término interno, que sería menos. Particularizando para este valor, tenemos que delta igual a phi cc, con lo cual esto sería 0, con lo cual para ese valor tendríamos que este término valdría 1 positivo, sale negativo, con lo cual es un máximo. Por lo tanto, la expresión de potencia máxima la podemos obtener haciendo la expresión de potencia phi cc, perdón, delta igual a phi cc. Entonces vamos a mover esto de aquí, y entonces la P sub 0 máxima saldría, pues si hacemos delta igual a phi cc, esto valdría 0, con lo cual coseno valdría 1, y esto sería 3v cuadrado. Esto no cambia, ¿no? Sacando factor común, pues tendríamos 3, la v, la zs, y aquí nos quedaría la e, y coseno, perdón, v coseno de phi cc. Esta sería una posible expresión que podríamos usar. Voy a echarla hacia la izquierda. Voy a corregir esto un poco, que no era P10, era P0 máximo. Nosotros podemos también poner, voy a ponerlo aquí, coseno de phi cc como R partido de ZS, RS partido de ZS. Por lo tanto, la expresión también se puede poner como 3V partido de ZS, E menos V RS partido de ZS. Cualquiera de estas dos expresiones sirven para, voy a juntar esto un poco más, para definir el valor máximo de la potencia. Y lo enmarcamos. Cualquiera de las dos expresiones son válidas. Bien, al igual que hicimos en el caso de la potencia de entrada, vamos a ver cómo resultan los valores de potencia para el caso muy común de que consideremos que RS es despreciable. Como dijimos antes, en esas situaciones ZS se convierte en XS y phi cc toma el valor de 90. Empezamos. Para la expresión de P sub 0, pues la expresión nos quedaría 3 EV partido de XS coseno de 90 menos delta menos 3 V cuadrado partido de XS
coseno de 90. Bueno, coseno de 90 vale 0. Y esto, coseno de 90 menos delta, es seno de delta. Por lo tanto, la expresión de peso cero para RS nula, nos queda pues 3 EV partido de XS seno de delta. Observamos que la potencia de salida, la expresión de la potencia de salida para RS nula y la expresión de la potencia de salida para RS nula, potencia de entrada para RS nula, son iguales. Esto es lógico, puesto que si vemos el balance de potencia, si esta RS es nula, la única diferencia entre esas dos potencias activas es las pérdidas en el cobre, que si esta RS es nula, tienen que ser iguales. Es decir, nos sale un resultado coherente. Lo mismo vamos a calcular el valor de Q sub 0 para RS nulo. Bien, nos quedaría, usando la expresión que obtuvimos antes, serían 3 E por V partido de XS seno de 90 menos delta menos 3 V cuadrado partido de XS seno de 90. Bien, simplificando, este término sale la unidad y este término sale coseno de delta. Entonces la expresión nos quedaría de la siguiente forma: Q sub 0 para RS nulo sería 3 EV partido de XS coseno de delta menos 3 V cuadrado partido de XS. Vamos a contraer un poco la expresión sacando factor común 3V partido de XS y nos queda E coseno de delta menos V en el paréntesis o en el corchete. Esto sería Q sub 0 para RS nula. La enmarcamos aquí también. Bien, para el caso de la potencia de salida, también, porque muchas veces nos lo piden, hemos calculado la potencia de salida máxima. Pues sustituyendo la potencia de salida máxima para RS nulo sería pues 3V partido de XS E menos 0, porque sería V por 0 RS partido de ZS. ¿De acuerdo? Por lo tanto nos queda 3V por E partido de XS como potencia de salida máxima para RS nula. Y con esto terminamos toda la colección de expresiones de la potencia activa y reactiva en la máquina síncrona, entrantes y salientes, así como el balance de potencias.